Le damos la bienvenida a Alicia, nuestra nutrióloga especialista. Hola, qué gusto. En enseñarnos a comer, pero sobre todo a comer bien. A comer bien. Sí, para eso se necesita higiene. Seguro, que sea Eso. seguro. Eso es muy Muy bien. importante porque fíjense, muchas veces buscamos que las características de nuestro alimento que sean muy nutritivas, que sean muy ricas, que sean apetitosas. Ajá. ¿Y cómo anda de higiene? ¿No? ¿Cómo bien, está muchas preparado? gracias. ¿Qué tal la preparación tuvo desde que se compraron las cosas hasta que se prepararon? Las medidas higiénicas adecuadas, eso es muy importante. Desde que se compraron. Bueno, uno va, compra los alimentos. Empezamos por cómo los almacenamos, cómo los guardamos. Excelente pregunta. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, por ejemplo, cuando estamos comprando frutas y verduras, es lavarlas antes de meterlas al refrigerador a la parte en que va. Porque, por ejemplo, si las personas compran sus alimentos en la central de abastos, ahí hay todo tipo de roedores, de insectos, y estos alimentos están altamente contaminados. Entonces nosotros llegamos con unos jitomates, con una papaya que está totalmente, que pasaron ratas y orinaron y en fin, y lo metemos a nuestra casa. Incluso en las bolsas pueden venir cucarachas, digo, en un lugar de estos. Ahora también pensamos, bueno, yo la compro en el súper, cuidado, también requiere un buen manejo. Entonces, Claro, antes son de alimentos llegar, al final, ¿no? claro. Es difícil es correcto. controlarlos. Entonces, definitivamente hay que lavarlos antes, ¿no? En el caso de la carne, muchas veces viene escurriendo, aunque viene sellada y el paquetito, Sí. viene escurriendo la sangre. Y entonces la sangre es una fuente de crecimiento microbiano muy importante. Entonces, lo que tenemos que hacer es sacarla del paquetito, secarla con desechable. Ahorita vamos a hablar de los trapitos, por favor. En la Desechables. cocina, que las señoras son felices con su trapito. Bueno, lo secamos con desechable, lo guardamos en algo hermético y lo guardamos en refrigeración las carnes. No se lava, entonces. Bueno, dependiendo, si tiene un excedente muy importante, lo puedes Pasar por agua. Enjuagar. que corra, Enjuagarlo, enjuagar, evidentemente, secar y meter en un recipiente hermético, ¿ok? ¿Y así la podemos Ahora, congelar también o no? eso es lo que te iba a decir. Está en función a en cuánto tiempo lo vamos a usar. Si en ese mismo día, bueno, la pones sí, en claro. refrigeración, si va a durar más tiempo, la metemos a congelar. Al día siguiente, La puedes dejar en refrigeración. Pero si no congelarla, ¿verdad? Ajá, porque también hay algo muy importante. Muchas veces tenemos un alimento, lo congelamos, lo descongelamos, definitivamente eso no debe ser. ¿No? De eso no debe de ser. O sea, si ya lo congelamos y lo descongelamos, Ya Para te lo es para consumirlo en ese consumir tu... momento. para o sea, ya consumirlo. no se regresa al congelador No, entonces. les voy a dar una muy A ver. buena técnica para tener mejor este tipo de situación. Si tenemos una cantidad grande de comida que la vamos a usar en diferentes tiempos, hay que congelarla en pequeñas porciones, es decir, en el tamaño de la porción que yo uso por día. Cortamos y de guardamos. tal manera que yo tenga varias porciones, aunque sea el mismo alimento, y la noche anterior a su uso la paso al refrigerador a que se descongele de forma natural y la uso. Porque si yo agarro una pieza muy grande, la descongelo, luego ya uso, la vuelvo a congelar. Ya no sirve, ¿verdad? Pierde propiedades nutrimentales y no es la mejor manera. muy bien. Oye, una pregunta. Sí, claro. ¿Para descongelar se vale meter, por ejemplo, la carne en una bolsa de plástico en agua? La puedes poner en agua caliente, puede ser directo, entonces... ¿En el micro? En el micro también, en el Pues ya micro sí, también. para hacerlo más rápido, ¿no? Vamos a hacer. Y por ejemplo, ¿la comida congelada dura más si está cruda o está cocida? Te lo pregunto porque luego a mí seguido me dicen, oye, es que sabes que ya tiene mucho congelado, mejor ya prepáralo y ya preparado lo congelas para que te dure más. Puedes, bueno no, esto. puedes tenerla, por ejemplo, que tú hiciste un guisado y que te vas a comer tiempo después. Entonces, la clave aquí para la pregunta concreta, que es el tiempo de congelación, Así es. las características. La primera es que no hay un intercambio con el exterior, es decir, en donde esté, por ejemplo, en esa hay unas bolsas que tienen un cierre que verdaderamente esté perfectamente bien sellada. Ok. Entonces, si hay un intercambio hacia el exterior, este producto, el que sea, se va a resecar y tiene un proceso de contaminación. Muy bien. Ahora, Los trapos, decías de los Ay, trapos. Es que sí. uno tiene un trapo en la cocina y con Siempre. esto limpia todo. Son muy ¿verdad? útiles. no, por favor. Esto es bien importante. Imagínense ustedes, estábamos hablando hace un momento de la carne que llega, ¿no? Que tiene sangre escurriendo Sí. y entonces ahí se cayó en la mesa, entonces las manos Vamos a felices. limpiar. Vamos a echarle un trapazo a eso. Luego el niño, Con mira, ese- tienes aquí un poquito. Y con ese sacas el plato A después. eso me refiero. Algo que no se recomienda, por favor, así dentro, lo mejor es no secar los platos. Ya los lavaron y déjenlos ahí, a menos que los trapos, sí podemos usar trapos en nuestra cocina, pero tienen que llevar un proceso de desinfección. Sí. Entonces ya lo usamos nuestro trapo, lo tenemos que lavar y pues sí, de preferencia desinfectar. Alicia, es que sabes que algo ya no voy
voy a ir a comer a los restaurantes. Oye, por lo general, nuestros compañeros y amigos meseros que atienden en Les los mandamos diversos restaurantes, casi siempre acostumbran a ponerse el trapo, pues aquí atrás. Sí, sí. ¿Qué restaurantes más? No, es de verdad, es de verdad. Sí, sí, yo lo he visto. Y eso lo usan para limpiar las mesas y lo traen pues aquí en el traserillo. Pues sí, yo lo he visto. Junto al destapador, ¿no? Pero con ese También no traen limpian tu colgado. plato. Con ese Ay, ¿Saben vaya qué usted a he saber. visto? ¿Saben también que he No, sí visto me ha en los tocado, restaurantes Sí. que con el trapito ese limpian la mesa y luego limpian el refresco? Claro. Sí, es- Ahí Sí, que está, tienen el eso lo he destapador visto. aquí, mira. No, Esas pues no. prácticas son muy comunes y en casa hay mil. Dime. No, hay mil maneras de contaminarnos. Los trapos son importantes, pero ¿yo puedo cortar mi carne en la misma tabla donde corto mis vegetales? Excelente pregunta, definitivamente no. Primero vamos a hablar del material. Ajá. ¿Ya han visto ustedes esas tablitas que hay en todas las casas de madera que ya tienen hasta las rayitas Sí, ahí como... la gato neta, de hasta rayaco? cariño les tiene. Ya hasta incluso Ya está hacia tienen abajo. nombre y todo. Ya están grabadas. Ya están grabadas. Han pasado varias generaciones. Ajá, eso por favor es un Bótelo. material poroso que entonces guarda todo el crecimiento bacteriano, la materia orgánica. De Entonces, 1915. Pero le da sabor a la de mi comida, ¿no? abuelita. Materia orgánica, pues madera No total, le da sabor ¿verdad? a la carne. Le da No le sazón. da. Pátina. Sí lo sazona, yo digo. Cuidado Yo lo con que eso. sugiero es lo siguiente. Primero vamos a usar, hay varios tipos de tablas, unas son de materiales plásticos sumamente resistentes Sí. que son inastillables, otras son de vidrio que no tienen problema de que se corten porque si no también sería otro problema. Y tenemos que tener tablas específicas para verdura y otras para cárnicos, Ok. Sí. ¿no? Ahora, muy importante, la higiene del que prepara los alimentos. Sí. Por favor, las señoras, imagínense, uñas largas, anillos y pulseras de haciendo las tortitas de papa. Cuidado, por favor. Cuidado con Sí, eso. el cabello de preferencia perfectamente levantado y no es nada más la cuestión de me encontré un cabello que es agradable. Imagínense el cabello Sí. con todo lo que trae en el día Bueno. y luego va a dar ahí a la sopita. No, por favor. No. Parece que nos faltó tiempo para seguir hablando de este Siempre. tema Siempre. maravilloso. Vamos a seguir haciéndolo. Vamos en a una seguir próxima haciéndolo, por ocasión. favor, Porque Alicia. siempre. Sí. Yo Muchas tenía muchas cosas. preguntas. Para que me Muchísimas siga reprobando a mí en la gracias. cocina, ¿eh? A mí me Muchísimas ha reprobado mi gracias. higiene ya. Por todo Se me esto. antojaron unas tortitas en Pero pelucadas. qué bien Me creciste. invitas tú. Gracias, Alicia. Al contrario, es un placer como Así siempre. es, te esperamos por Gracias. una próxima parte con este tema sumamente Gracias, querido. importante.